Señoras y señores, vayan pasando nuestra congregación porque lo que hoy traemos viene calentito. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a la casa del comandante. Ya sabéis, el hogar de todos los comanderos y comanderas. Aquí el comandante emitiendo desde Kaunas, Lituania. Y hoy os quiero hablar del torneo físico de Commander más grande celebrado hasta la fecha, que fue en Estados Unidos, y se trata del Marchesa, que fue ahora en marzo, el 26 y 27 de marzo. En este evento participaron unas 100 personas, y de lo que hoy quiero hablar es un poco del top 16 de este torneo, que la verdad es que nos trajo unas cuantas cosas curiosas, algunos mazos que no me esperaría ver, y sobre todo el mazo ganador que encima se marcó un 7-0, es decir, que ganó todas las rondas, la semifinal y la final, se fue con un perfect. Y la verdad es que es un mazo de lo más sorprendente. Y vamos a empezar con los mazos del top 16. Y del primero del que quiero hablar es de Rebel, que ya es un personaje conocido aquí en nuestro canal. Tuvimos la ocasión de jugar contra Rebel, y para este torneo, en vez de traer su habitual Sisei, trajo su Tymna Crown, una baraja Blue Farm un poquito más mid-range, que vemos aquí que lleva Notion Thief, algunas cosas un poquito distintas. Vemos que lleva Hope of Gaipur y también vemos que lleva Mnemonic Betrayal. Quizá estas sean las cositas más diferentes, más especiales de esta baraja. Bueno, sí, el Loyal Apprentice, que lo suelen llevar muchas Blue Farm, aunque quizás esto sea un poquito más mid-range que una Blue Farm, para básicamente poder pegar con Tymna y robar más cartas. Por lo demás, una Blue Farm bastante estándar, sin muchas cosas que sorprendan. Después tenemos a Riley también jugando Blue Farm, una versión un poquito distinta. Esta lleva Serra Sendan, pero también es un poquito más de lo mismo. Y Grim Hireling también lleva Notion Thief, son versiones un poquito más mid-range, más lentas. Recordemos que las Blue Farm son barajas que ganan a golpe de ad nauseam. Esta, por ejemplo, no lleva Peer into the Abyss. La de Rebel, por ejemplo, sí que llevaba. Y como digo, son barajas más midrange que las Blue Farms que estamos acostumbrados a ver normalmente, que son mucho más turbo. Pero esta es gente bastante preparada y ellos sabrán por qué se han montado estas versiones. A mí personalmente, como digo, me gustan las versiones más turbo. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos a Just Cal y al siguiente jugador, que es Mega Dude, que ambos jugaban una baraja de Malcolm y Tana, una baraja que también hemos visto en el canal. El combo principal es el combo del Clean Horde Buccaneer, pero también lleva Dualcaster Mage. Por cierto, dejaré en la descripción el link a todas las barajas si queréis verlas. El combo del Dualcaster Mage, como sabéis, funciona con Twin Flame. En este caso no lleva el Hit Shimmer. Y por lo demás, una baraja bastante estándar. Nos sorprende un poquito el March-up de Swirling Mist, esta carta que sirve para deshacerse de piezas de stacks. Pero sí, por lo demás, como digo, una baraja muy estándar de Malcolm y Tana. Y la siguiente, como digo, también otra Malcolm Tana. Y vamos a ver si lleva algo especial esta. No, lleva los mismos combos, lleva el Nib, Mizet también. Y por lo demás, bastante parecida, si no igual. No me voy a poner a mirar las tierras, pero sí. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos otro top 16, a Paul Thors, que jugaba una baraja de Armix Crown, una baraja muy parecida a Blue Farm, pero en este caso sacrifica un poquito robo a cambio de destrucción de criaturas. Una baraja que se supone que es Turbo ad nauseam, pero que va bastante bien contra otros mazos de stacks, ya que tiene a Armix, que nos permite destrozar las piezas de stacks de los rivales. Vemos que lleva Wandering Archaic, también una carta que me sorprendió, lo cual también indica que es una baraja más mid-range, no es tan turbo, aunque si lleva Armix, ya suponemos que es más mid-range. Y Notion Thief, que curiosamente la llevaban en todas, y también lleva Mnemonic Betrayal. Por lo demás, ad nauseam y un poquito una baraja bastante estándar. Lleva Counterbalance, también me llama la atención el Counterbalance. Obviamente lleva
el trompo y bueno, Dress Down así también como opción que no siempre suele meterse, pero sí estas dos opciones, Counterbalance y Dress Down, es lo que pueden llamar un poquito más la atención. Siguiente baraja, Glesty, que jugaba una baraja de Cody, también una baraja que no veíamos en tops desde el anterior Tier 1, que por cierto este año también estaremos atentos a este gran torneo. La baraja de Cody, pues también muy estándar, la única carta así un poquito distinta, el Time Twister, que las otras versiones pues yo creo que no lo llevaban, pero por lo demás una versión pues muy parecida a la original. Quizá lleva el Alchemist Retrieval, bueno, es una carta nueva, y el Angel's Grace también, que antes no se llevaba, pero bueno, por lo demás, como digo, una versión muy estándar de la baraja de Cody. Como sabéis, una baraja Turbo ad Nauseam que puede ganar tranquilamente turno 2 si te bajas en el primer turno a Cody y activas en el segundo turno, pues ya te buscas el ad Nauseam y ya las tienes todas contigo. Siguiente baraja, Altun 7, que jugaba a Kiri Thrasios. Pues en este caso tenemos una baraja que tiene el combo aquí de Miel y el Dockside, y bueno, también lleva Aureox Salvages, lleva el combo del Bomberman. No sé si sabéis cómo funciona, pues es básicamente con el Aureox Salvages y ¿dónde está? Y el Lionside Diamond, ya que no podemos jugar Black Lotus, que sería lo ideal, pues podemos hacer mana infinito, y una vez hacemos mana infinito, pues con Thrasios nos robamos el mazo y ya nos jugamos nuestras Wincons, que en este caso, a ver, dejadme buscar cuáles son. Son pues básicamente la brecha. Y bueno, vemos también que lleva otro combo, por así decirlo, que es el One Card Combo con el Spell Seeker, ya que lleva Ephemerate. Y recordemos que Spell Seeker, Ephemerate, Final Fortune, pues al final podemos, si tenemos el mana suficiente, por supuesto, podemos llegar a ganar pues solamente jugándonos el Spell Seeker. Siguiente baraja que tenemos por aquí, Mad 222, jugaba una baraja parecida, que es una baraja de Thrasios Bruce. Bueno, en realidad no es que sea parecida, porque esta es una baraja con Cirda. No es que lo lleve de Companion, ya que pues con estos comandantes no podría, pero sí que pues lleva esta baraja, intentando hacer también, lleva combo de Emiel y Dockside, pero Cirda sobre todo está para el Basal Monolith y poder sacar mana infinito. Esta baraja pues también diseñada por Comedian, que es uno de los grandes diseñadores de mazos americanos, tiene como barajas más famosas esta y la de Winota, y nada, por lo demás pues lleva también el combo del Vizier of Remedies con el Devoted Druid, y lleva también el Swift Reconfiguration también con el Devoted Druid. Como Wincons, pues vamos a ver qué lleva para ganar. Pues la carta que yo veo que lleva para ganar sobre todo es un Finale of Devastation, ya que pues parece que no lleva brecha, no lleva Thassa's Oracle, así que pues lo que veo aquí es un Finale of Devastation. Si veis que lleva alguna otra cosa me lo decís, pero yo ahora mismo así a ojo de halcón pues no soy capaz de ver ninguna otra Wincon. También una baraja pues muy sólida, es una baraja que tiene muchas formas de combar, sobre todo ahora que le han metido el Swift Reconfiguration, aunque para mí es un poquito endeble el hecho de que esté centrada en el Devoted Druid. Bueno, también lleva combo de Miel y el Dockside, como digo, y el del Basal Monolith. Siguiente baraja que tenemos, Sig Robot. Ya vemos otro de los grandes nombres, en este caso solo se coló Sig Robot y no se coló Splint Face en el top, que es uno de los grandes jugadores, pero Sig Robot recordemos que también hizo top 16 en el Tier 1, y en este caso pues jugaba una baraja de Thrasios y Tymna, y pues es una baraja, bueno, lleva una carta que me llamó muchísimo la atención. Bueno, es una baraja de Hermit Druid, como vemos por aquí, y si os fijáis no lleva ninguna carta blanca, solo lleva el Sacred Guide. Esta carta pues me ha llamado muchísimo la atención porque es por 1 blanco, una criatura 1/1 que pagas 1 y 1 blanco, la sacrificas y revelas carta hasta que reveles otra carta blanca y remueves el resto de cartas del juego. Es decir, que hace una Demonic Consultation
pero en bicho, pues como cuando se jugaba el Divining Witch, bueno, y se sigue jugando, la verdad, es un Divining Witch, pero que es un poquito más barato, no nos hace descartar cartas y baja por 1. A cambio, pues no llevamos ninguna carta blanca, no llevamos los efectos de silencio, ni Ranger Captain of Eos, ni nada de esto. Y bueno, al final pues le ha salido bien a Sick Robot porque se ha colado en el top 16. Por lo demás que vemos por aquí, pues Hermit Druid, como digo, lleva obviamente donde están los conjuros, Dread Return y nada, una baraja. Por lo demás gana a golpe de Thassa Consul y lleva también Lapman. Bueno, lleva Endurance ahí como plan por si acaso nos intentan combar, también una carta que a veces se ve, a veces no se ve, pero en este caso. Y he visto, bueno, en varias barajas he visto la Mindbreak Trap, también una carta que al principio solo se jugaba en barajas de Krark Sakashima, pero la verdad es que se está extendiendo bastante a otras barajas. Y Deathly Rollick, ya que no juega Nauseam, pues se puede permitir jugar el Deathly Rollick. Y vamos a ver que juega Comedian, también otro de los grandes jugadores, otro de los grandes nombres que jugaba su baraja de Winota. Una baraja bastante estándar, vemos por aquí. Lleva combo con Kiki-Jiki y los Cealus Conscripts, lleva Solitude, lleva Rionia para combar con el Combat Celebrant, así que es al final una baraja bastante estándar de Winota, pero bueno, teniendo en cuenta que él es el diseñador, pues es comprensible. La única carta así que me ha llamado la atención es el Cliffside Rescuer, que esta carta pues al final, bueno, tiene vigilancia, score, así que no es humano, activa Winota y le va a dar protección a nuestra Winota cuando nos intenten hacer putadas con ella. Aparte podemos atacar y después darle la protección, lo cual pues como digo es bastante interesante. Comedian con su Winota pues se metió en el top 16. Puda, que jugaba una baraja de Minsk, una baraja que también vimos aquí en el canal. Una baraja pues que tiene un montonazo de líneas de combo, al final son todas líneas de Protean Hulk. Bueno, vemos aquí el dibujo tan curioso este de Protean Hulk, yo no lo había visto. Y bueno, pues comba con el Protean Hulk, comba gracias al Gerard Weatherlight Hero. Bueno, este combo ya lo he explicado, lo tenéis en el canal si queréis ver el vídeo, os lo recomiendo, la verdad, porque es una baraja de lo más curiosa. Y en esta baraja también vemos alguna carta que llama la atención. La que más me llama la atención es el Twin Shot Spiner. Esta carta yo entiendo que está para matar alguna pieza de stack, si nos la podemos buscar, pues con el Protean Hulk matará alguna pieza de stacks. Y bueno, también aparte si nos viene en mano es una forma de hacerle 2 daños a algún objetivo y solamente pues podrá ser contrarrestada con un Stifle. Eso sí, pues a cambio nos cuesta 3 de maná. Por lo demás, pues nada, combos con Academy Rector, Fairly Dark Guardian y Kiki-Jiki también. Pater, bueno, lleva un montón de formas de combar, lleva Goblin Bombardment. Sí, como digo, pues una baraja que ya hemos visto en el canal, quizá lleva algunas diferencias respecto a la versión que ganó, pues no recuerdo qué torneo fue, pero como digo, lo vimos aquí en el canal. Pero por lo demás una baraja bastante, no voy a decir estándar porque es una baraja poco habitual, pero sí una baraja sí, similar a aquella. Tenemos a Chaotic Spark, este es el último mazo del top 16 y después vamos a pasar ya al top 4, que jugaba una versión de Malcolm y Tymna. Este mazo pues es una baraja que al final lo que quiere es farmear cartas y maná, tanto con Malcolm para el maná y con Tymna para las cartas. Lleva unos cuantos bichillos pequeños, el Changeling Outcast pues para robar, y aparte es pirata, nos pone tesoro. Siren Storm Tamer y Spectral Sailor pues lo mismo, son piratas voladores que tienen habilidades evasivas, así que nos darán carta y tesoro. Y por lo demás de Wincons pues tenemos Thassa, Lapman, lleva Doomsday, así que entiendo que llevará también una línea de Doomsday. ¿Todavía no sabéis cómo funcionan los mazos de Doomsday? Pues en el canal hay un vídeo que lo explica bastante bien.
Por cierto, hablando de los vídeos del canal, a este le podéis dejar un buen like y si no estáis suscritos, pues también os podéis suscribir. Y bueno, lleva Pyr, así que también lleva Ad Nauseam, lleva las líneas de Gush, que son, bueno, cartas como Gush y así, son sobre todo para jugar Doomsday. Y es un mazo bastante controlero, como veis aquí, pues una buena cantidad de counters. He visto también en varios mazos el Vanishing Verse, también me ha llamado la atención que se jugara tanto esta carta. Lleva Necropotencia, como no, Dress Down y nada, por lo demás muchos artefactos de maná. Y vamos ya a pasar a lo que es el top 4 y qué teníamos en la final de este torneo, de este Marchisa del 2022. Pues el primer finalista, una baraja de Thrasios Vial Smasher, una baraja de Rasakats Reanimator, también una baraja pues muy sólida, una baraja completamente mid-range que bueno, que vemos por aquí, lleva Notion Thief también, Opagen que últimamente se está empezando a quitar de muchas barajas con negros, una baraja completamente mid-range. Si buscamos pues reanimarnos Rasaket y ensamblar nuestros combos de ganar, puede ser directamente si tenemos el maná, pues directamente buscándonos Tasa Consul, o si nos faltara maná, pues siempre llevamos un Lionside Diamond que podríamos buscarnos y después buscarnos el resto del combo. Un pack de interacción pues moderado, bueno, más bien, bueno, sí, bastante, lleva Cooling Ritual, también esta carta es una carta que me gusta mucho. No he traído todavía ningún mazo, o al menos que yo haya jugado ningún mazo que lleve Cooling Ritual, pero es una carta que me gusta verla jugar, aunque siempre que me la juegan me destrozan. Y bueno, en cuanto también lleva brecha, la survival, cosas para, bueno, el training grounds para aprovechar a Thrasios, siempre es una pieza de value pues muy buena. Y vamos con el siguiente mazo ya de la final, va. El segundo finalista es Legend Kyle, que juega una baraja de Tymna Thrasios, una baraja de Hermit Druid, aunque también lleva el combo del Cephalid Illusionist y los Nómadas Encore. Este combo, recordemos que nos va a permitir dequearnos a nosotros mismos, tirarnos todo el mazo al cementerio y a partir de ahí pues querremos reanimar ya sea el Labman o el Thassa's Oracle a golpe de Dread Return, ya que estará en nuestro cementerio. Por lo demás, ¿qué más lleva esta baraja? Bueno, lleva Survival para buscarnos y yo la verdad es que no veo nada así muy original. Es una baraja también mid-range, al final a esta final llegaron estas dos barajas mid-range y las dos barajas que vamos a ver, que son las dos barajas más sorprendentes del torneo. Tenemos a Ilvaldi, que jugaba una baraja de Heliod God of the Sun, que esto es de lo más sorprendente. Este mazo hizo tercero en las rondas y este comandante, pues si no sabéis lo que hace, es por 4 manás un 5-6 indestructible que se activa con devoción 5 y que por 4 manás pone bichillos 2-1 y le da vigilancia a las criaturas. Es una baraja sin ningún tipo de combo, es stacks a pelo. Si os fijáis lleva 27 encantamientos, lleva muchísimos encantamientos también, algo que llama mucho la atención, ya que, bueno, los encantamientos están muy bien porque son más difíciles de deshacerse de ellos y por lo demás en cuanto a criaturas, pues lleva básicamente stacks, Esper Sentinel, Serra Sendan, esto para buscar tierras que puedan ser buenas. Y como digo, bueno, Hushbringer también llama la atención, Leonin Arbiter, otra carta que llama la atención, el Tocali Arcon, sí, bueno, ya lo veis, lleva Catilda aquí porque como llevamos un montón de encantamientos, pues Catilda va a ser un bicho bien gordo. Peacekeeper, me sorprende porque esta baraja gana a puño cerrado, gana hostias, así que el Peacekeeper, pues hombre, puede tener sentido contra barajas de Winota, pero me llama bastante la atención, la verdad. Vemos el Angel of Jubilation también, que pues llama bastante la atención, y obviamente Limbara y el Snor. En cuanto a encantamientos sorprendentes, Fall of the Titan también, destruir todas las tierras, lleva cosas para que no nos peguen, el Kismet para fastidiar un poco. Lleva cosas muy curiosas y me sorprende que esta baraja se haya colado en la final. Yo la verdad es que vi la semifinal
Por cierto, tanto el torneo entero como la semifinal y la final completa las dejaré en el Patreon, así que os animo a que os unáis al Patreon, y la final aparte la editaré y la sacaré pues dentro de unos días. No sé cuándo será, pero bueno, espero que pueda ser esta misma semana. Como digo, esta baraja de Heliod, una baraja sorprendente que nadie se esperaba en el top, pero oye, que ahí se ha colado. Y vamos a ver el mazo ganador del Marchesa 2022, Cohibito, que jugaba una baraja de Magda y que el tío se marcó un 7-0. Esta baraja pues es una baraja de enanos que al final lo que quiere pues es poner 5 tesoros, utilizar a Magda y buscarse el Cloak of Omens. Con el Cloak of Omens y con un enano que sea artefacto, pues podremos poner tesoros infinitos girados, eso sí, y ya a partir de ahí nos podremos buscar todo el mazo. Y para ganar, ¿cómo hace? Pues nos buscaremos primero el Maswood Neck. Bueno, primero meteremos todos los artefactos de protección que haga falta, ya sea el Thorn of Amethyst, ya sea donde está el Defense Grid, que esto también impedirá que se jueguen hechizos en nuestro turno, lo copiaremos, bueno, no dejaremos que nos hagan nada. Y una vez pues tengamos todo esto, buscaremos el Maswood Nexus, que hace que todas nuestras cartas del mazo sean de todos los tipos, es decir, que serán dragones. Así que nos podremos buscar el Shore, seguir poniendo tesoros infinitos que ahora ya pondremos enderezados. Y a golpe de Bogardan, Hellkite y ¿dónde está? Skir Prospector, que nos permitirá sacrificar el Bogardan Hellkite, ya que también será un Goblin por el Maswood Nexus. Lo rebarajaremos todo y con Elixir of Immortality, bueno, lo rebarajaremos, perdón, con lo otro es para sacrificar. Y con Elixir of Immortality lo meteremos todo de vuelta al mazo, así que podremos hacer combo infinito de daños gracias al Bogardan Hellkite. Me llama mucho la atención que lleve el Utvara Hellkite. No sé si será simplemente por si tiene que ir a plan midrange, pues poder ganar a hostias, pero la verdad es que me llama bastante la atención. Otras cartas que me llaman la atención de esta baraja, bueno, Stroke the Flames, también para hacer daños, que esta carta se la jugó en la final, ya lo veremos. También, ¿qué más lleva? Lleva Shrapnel Blast para hacerle 5 daños a algo, también una carta sorprendente. Y lleva 2 cartas de la nueva edición que, bueno, una es el High Speed Hover Bike, que también llama muchísimo la atención. Esto nos permite tripular y cuando entra en juego pues gira una criatura. No entiendo muy bien por qué lleva esta carta, pero oye, llegó a la final, se marcó un 4-0. El propio jugador sabrá por qué la lleva y desde luego le debió funcionar. Y otra de las cartas que llama la atención es el Reconer Bounce Booster, que también pues le permitirá robar cartas y al final pues también le permitirá tripular. Así que pues mira, una carta interesante, curiosa y que pues el jugador decidió meter aquí, así que él sabrá el porqué y desde luego pues le debe haber funcionado. Y bueno, ahora es vuestro turno, dejadme en los comentarios qué mazo os ha gustado más, qué mazo os ha sorprendido, qué esperabais encontrar que no ha aparecido. A lo mejor esperabais encontrar más Winotas, a lo mejor esperabais encontrar, no sé, a algún Kinan, que tampoco había ninguno en la final. Quiero que me dejéis abajo en los comentarios qué esperabais encontrar. Y nada, por lo demás, este botoncito de aquí, si todavía no lo habéis dado, es para suscribirse, así que ya le estáis dando. Y estos vídeos que aparecen aquí, pues son la puta hostia, tío. Tienes que verlos. Venga, pincha ahí. Y poco más que decir. Dicho, el comandante se despide hasta la próxima emisión. ¡Un saludo, amigos!